en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a poner como punto de partida a este comienzo del estudio que daremos iniciación acerca de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Vamos a poner este versículo como punto de partida. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como hemos dicho recién, hoy daremos comienzo a este nuevo tema, que es la confesión de fe, que nos ocupará unos cuantos meses de aquí hacia adelante. Teníamos en un principio que la iglesia, cuando anunciamos que íbamos a tener estos estudios, la iglesia no iba a estar presente en la exposición de esta confesión nuevamente, pero bueno, ha mostrado la alegría, el deseo en un principio, y cuando hemos conformado que sí, que lo haríamos también con la iglesia se alegró, la iglesia se contentó, porque siempre es bueno para los hijos de Dios estar considerando su palabra, estas cosas que son importantes, que son pilares en nuestra fe y que nos ayudan para que nosotros podamos disciplinarnos para una vida de piedad. Como anunciamos ya, nos pareció bueno que considerásemos y repasásemos el orden de la serie de doctrinas y enseñanzas importantes en las cuales nosotros creemos, esta congregación cree. Y yo creo que es de gran beneficio espiritual y práctico para la iglesia volver a traer otra vez estas columnas y este fundamento para que podamos nosotros seguir edificando sobre el fundamento que es Jesucristo. Estaba buscando cuál fue la fecha que nosotros dimos inicio a esta confesión por primera vez. El primer sermón, la primera enseñanza que dimos acerca de la confesión de fe fue el día 6 de octubre del 2015. 6 de octubre del 2015, hace ya más de 6 años. Así que vamos a retomar nuevamente, considerar estos temas que son tan buenos para nosotros. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como hemos leído recién en 1 de Timoteo 3:15. El término stulos, que significa columna, se refiere a una columna que sostiene un edificio. Cuando dice que la iglesia es columna, está hablando específicamente de una columna que sostiene un edificio. Y hedraioma, que es baluarte, se refiere a la base, se refiere al fundamento de una estructura. Así que aquí está hablando Pablo a Timoteo que la iglesia es tanto columna como el fundamento que sostiene o retiene la verdad de Dios. Y la verdad que se refiere aquí Pablo es la revelación que Dios hizo a los hombres. Esto es esa revelación especial que comenzó desde el Edén y que concluyó con el establecimiento del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Esa revelación que tiene como su centro focal el misterio de la piedad, que es nada más y nada menos que el Evangelio de Jesucristo. Si ustedes ven en el versículo 16, un versículo más adelante del texto que hemos leído, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí dice cuál es ese misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y a qué se refiere con ese misterio? ¿Qué es lo que Dios revela? ¿Qué es, de qué se trata ese evangelio? Dios fue manifestado en carne, hablando de Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los hombres, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allí en gloria. Es el evangelio. Es el vivo evangelio, ese misterio. Y al llamar Pablo a la iglesia columna y baluarte de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres, o sea, ese evangelio, ese misterio del cual Pablo habla allí, ha sido confinada a la iglesia. A la iglesia. Esto es, a una institución que fue designada y planeada por Dios para que ésta pueda conservar la verdad o este misterio pura,
o para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos, y encomendarla sin diluir, sin adulterar, y que sea transmitida a las generaciones futuras. Fue un poco lo que Jesucristo le quiso transmitir a Pedro en Mateo capítulo 16, cuando él le dijo, es un texto que creo que todos lo conocemos, Mateo capítulo 16, versículo 15, él les dijo esa gran pregunta, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Se acuerdan? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro hace esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro está declarando en nombre de los demás discípulos, por supuesto, no solamente la persona de Jesús como el Hijo de Dios, o sea, como Dios mismo, siendo Dios, sino que también está declarando su obra. Está declarando su obra al decirle, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios, tú eres el escogido del Padre, dado al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Tú eres el Cristo. Está hablando de la obra de aquel que él acaba de reconocer allí delante de sí. O sea que lo que está aclarando Pedro aquí es la persona de Jesús y el mismo evangelio de Jesús al llamarlo el Cristo. Y ante esta declaración de Pedro, Jesús respondió, versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el misterio de la piedad, en la cual Pablo acaba de hablar a Timoteo en el versículo de Timoteo 3:16. Él indiscutiblemente, él dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue al manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado en los cielos, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres porque el misterio del Evangelio se te ha sido revelado de parte del Padre. Este misterio del que está hablando aquí Timoteo. Este misterio al cual Dios le encargó a la iglesia para que sea columna y baluarte. Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro porque el misterio del Evangelio se te ha sido revelado de parte del Padre. Esto quiere decir que la iglesia es la única institución en el mundo. La iglesia es la única institución en el mundo que posee esta revelación. Que posee, que sostiene y que promueve este misterio. La iglesia es la única institución en el mundo que se le ha revelado el Evangelio de Jesucristo. Y dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica enseña que nuestro Señor confirió a Pedro, a la persona de Pedro, en primer lugar, el honor de la jurisdicción, el gobierno de toda la iglesia. Y que la misma autoridad espiritual siempre ha residido en los papas y en aquellos que fueron los sucesores de San Pedro. En consecuencia, para ser buenos seguidores de Cristo, dice la Iglesia Católica, todos los cristianos, todos los cleros, todos los laicos deben estar en comunión con la sede de Roma, donde Pedro reina en la persona de su sucesor, que es el Papa de turno. Porque ellos confunden con esta declaración al malinterpretar que Cristo edificará su iglesia sobre la persona de Pedro. Eso es un gran error, porque cuando Cristo dice, tú eres Pedro, la traducción es, tú eres una roca, o tú eres una piedra. Tú eres una simple piedra que es parte del edificio. Pero yo voy a construir mi iglesia sobre una roca, y esa palabra roca, la traducción, es un inmenso risco. Un inmenso risco, no es sobre Pedro, es sobre un risco. ¿Y a qué risco se está refiriendo? Cuando Jesús dice que va a edificar su iglesia, en ese risco se está refiriendo a la declaración que Pedro hizo anteriormente cuando él dijo, tú eres el Cristo y tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, Cristo prometió edificar a su iglesia. Jesús edificaría a su iglesia sobre sí mismo y sobre la verdad del Evangelio. Eso es lo que él le declaró a Pedro. Y aquí es donde yo quería llegar, en el versículo 19. Es cuando Jesús habla acerca de que esta verdad, o sea, lo que Pedro había acabado de revelar, lo que el Padre, había acabado de revelar a Pedro, o sea, a su iglesia, este misterio que es el Evangelio de Jesucristo, sería depositado, sería encomendado y sería confiado a la iglesia como columna. Y el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino
de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que debemos entender cuando leemos la promesa que nuestro Señor le hace a Pedro en este versículo? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quiere decir esto que se le iba a conceder a Pedro el derecho de admisión de almas en el cielo? ¿Pedro tendría esa autoridad? No, esa idea sería una idea absurda, porque dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 17 al 18, yo soy el primero y el último, Cristo hablando, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa llave la tiene Cristo solamente. Cristo es el que decide quién vive y quién muere. O sea que Cristo no le pasó esa llave a Pedro. Es probable que el significado de la promesa hecha a Pedro parece ser que él había de tener el privilegio especial de ser por primera vez abierta la puerta de la salvación tanto a judíos como a gentiles. Con toda esa actitud, cuando predicó en el día de Pentecostés, ¿se acuerda? Lo hemos considerado cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos. Allí Pedro, con esa gran predicación, allí en el día de Pentecostés, y cuando visitó al gentil Cornelio en su propia casa, allí Pedro estaba utilizando esa llave para que entraran tanto judíos como gentiles al reino de los cielos. En ambas ocasiones, Pedro utilizó las llaves. ¿Qué es esas llaves? Es el Evangelio de Jesucristo para la salvación de los hombres, y abrió de par en par la puerta de la fe. Y parece que Pedro mismo fue consciente de ello cuando en Hechos capítulo 15, versículo 7, dice el mismo Pedro, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Cristo le estaba concediendo a su iglesia en ese momento la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es nada más y nada menos que las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué quiso decir con y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? Hermanos, no, aquí no está hablando de liberación de demonios. Aquí tampoco está hablando de desatar enfermedades que hay en las personas, ni de atar maldiciones a otros, como muchos han sugerido tal cosa, no. Es probable que el auténtico significado de esta promesa sea que Pedro y sus compañeros, los apóstoles, habían de recibir la comisión especial de enseñar con autoridad el camino de la salvación. Los apóstoles recibirían una inspiración especial para disponer reglas y normas para orientar a la iglesia en cuestiones que serían disputadas en su momento. Algunas cosas ellos las tendrían que atar, o sea, la tendrían que prohibir, y otras las tendrían que desatar, o sea que las tendrían que permitir. Por ejemplo, la decisión tomada en el Concilio de Jerusalén de que los gentiles no tenían que ser circuncidados. Ya había aparecido algunos que decían que ellos habían creído en Cristo, habían creído que la salvación era por Cristo, incluso por gracia, pero ellos decían que si no se circuncidara, no podría ser salvo. Fue un ejemplo, en este caso, del ejercicio de tal poder de parte de los apóstoles, cuando en Hechos 15, versículo 19, la iglesia se estaba estableciendo en el mundo y los apóstoles serían los instrumentos de Cristo para revelar la voluntad de Dios en todo asunto y en toda cuestión. Esta comisión estaba limitada únicamente a los apóstoles. Esta cuestión de ordenar la iglesia y de atar y desatar, de permitir y no permitir, estaba limitada solamente a los apóstoles. Al terminar su ejercicio, ellos no tenían más sucesores. Con ellos comenzó y con ellos acabó. Todo lo que Cristo quería que quedara establecido como norma de fe y de conducta en su iglesia se había completado por medio de los apóstoles y de nadie más. Y de nadie más. Ya no habría revelaciones nuevas a partir de ahí. La palabra de Dios quedaría completada, quedaría concluida, y todo lo que necesitamos saber ya nos ha sido revelado por Dios en su palabra. Por eso la iglesia de Cristo es apostólica. Es apostólica, significa que es guiada y dirigida por las enseñanzas de los apóstoles de Cristo. Entonces entendemos que la iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el sostenimiento y para la promoción de la verdad revelada al mundo. A la iglesia se le ha concedido esta revelación y la promoción de esta revelación. Esto, desde luego,
hace que la iglesia entonces sea indispensable en el mundo. Tan indispensable, hermanos, como la columna o fundamento de una casa. ¿Qué tan importante es la columna de una casa? Yo que trabajo en la construcción, una de las cosas que uno no puede tocar jamás es una columna. Tú tienes que pasar quizás, tienes que abrir algún canal para introducir algún tubo, electricidad, agua o lo que sea, y tú nunca puedes tocar ninguna columna de la casa. ¿Por qué? Porque la debilitaría. Así que es importante la columna de una casa. En el desempeño de su deber, la iglesia, tanto hacia los que están dentro de la iglesia como hacia los que están fuera, como columna y fundamento de la verdad, entre otras cosas, la iglesia ha publicado confesiones de fe. Parte de esa tarea de sostener esa verdad, la iglesia ha publicado confesiones de fe, siendo esta una actividad que históricamente ha sido considerada como un medio legítimo para el cumplimiento del deber de la iglesia. Pero lamentablemente, siempre que la iglesia ha publicado tal vez normas confesionales escritas o bien señaladas, se han levantado voces que han cuestionado la legitimidad de haberlo hecho. Algunos argumentaron en contra de las confesiones de fe sobre la premisa de que las confesiones de fe minan la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. ¿Pero será eso cierto? ¿Será cierto que las confesiones hacen eso al lado de la autoridad de la palabra de Dios? Esta es una pregunta que estaremos contestando también más adelante. Pero hoy vamos a hacer una introducción apenas de lo que es esta Confesión de Fe de Londres de 1689. Vamos a mirar unos puntos convenientes y necesarios que nos preparan para que nosotros podamos considerar y cómo mirar este tan importante documento que es esta confesión. Y veremos las siguientes cuestiones. En primer lugar, haremos unas preguntas generales acerca de esta confesión de fe o acerca de la confesión de fe. Y en segundo lugar, veremos, si nos da tiempo, conceptos generales acerca de la confesión de fe de Londres de 1689, de esta que vamos a estudiar, la que hemos abrazado. Unas preguntas generales acerca de las confesiones de fe. Dentro de este apartado nos haremos tres importantes preguntas. En primer lugar, ¿por qué necesitamos una confesión de fe? ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? En segundo lugar, ¿qué es una confesión de fe? Y en tercer lugar, ¿qué lugar debe ocupar una confesión de fe en la iglesia local? ¿Por qué necesitamos? ¿Qué es una confesión? ¿Y qué lugar debe ocupar en la iglesia? Respondamos la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? En cierta ocasión determinada, Cristo empezó a mostrar a sus escogidos, a los discípulos, que empezaban a entender algo de quién era Cristo, estaban empezando a entender algo de cómo era el plan con respecto a la iglesia y, entre otras cosas, les dijo que Él iría a edificar a su iglesia. Fue lo que leímos o lo que consideramos en Mateo 16-18. Cristo sería el que iba a edificar a la iglesia. Él también es el creador de la iglesia. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él es el creador, Él es el que da inicio a la iglesia. Y Él sería también el mismo fundamento. Cristo es el mismo fundamento, así como también Él es el edificador de la iglesia. En 1 Corintios 3:10 y 11 dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es el creador y Jesucristo es el que edifica la iglesia. Y al edificarla, se podrá haber propuesto muchas y variadas cosas, pero nos especificó cuál sería el objetivo concreto de esa edificación. Él iba a construirla como una casa. Como una casa, pero no cualquier casa, no cualquier tipo de casa, sino como casa de Dios. Como casa de Dios es lo que dice Pablo a Timoteo. Y esto es lo que hace por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Así que eso es lo que está haciendo Cristo. Allí está. Él levanta una iglesia llamando a hombres y a mujeres, llamando a niños y a niñas al arrepentimiento y a la fe, y Él empieza a constituirlos a ellos como casa de Dios. Es decir, un lugar donde Dios moraría.
Un lugar donde Dios moraría, pero de una manera muy especial, no como en cualquier lugar. Un lugar donde Dios edifica y Él mora en ese lugar de una manera especial. ¿Por qué? Porque es cierto, hermanos, que Dios como omnipresente está en todas partes, ¿verdad? Eso lo conocemos por cuanto la omnipresencia que tiene Dios. Pero en la iglesia, que es su casa, Él lo hace de una forma diferente y lo hace de una manera especial, como en ningún otro lado de la creación. La iglesia es su pueblo y Dios no se manifiesta en ningún lado de la manera que Él lo hace en medio de su iglesia. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante estar aquí en la iglesia el día de la adoración. Porque Dios promete manifestarse aquí, promete obrar aquí de manera especial en medio de su pueblo. Ahora bien, al ser la iglesia local, casa de Dios, lugar de especial morada en esta creación, entonces esta iglesia queda como columna y fundamento, base y apoyo de la verdad de Dios, ¿verdad? No hay otro lugar. Es a ellos a quien Dios encomienda su verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad de Dios no solo queda depositada o almacenada dentro de la despensa de la iglesia, que la iglesia recibió esa verdad y que ella puede usarla también en medio de la congregación, sino que la iglesia, esto es, cada iglesia local que realmente es casa de Dios, tiene que asumir el papel de sostener esa verdad, de guardar esa verdad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa sostener y guardar la verdad? Esto no es otra cosa sino separar la verdad de la mentira. Sostener la verdad es separarla del error y luego enseñar esa verdad y que sus miembros vivan conforme a esa verdad. Esa verdad es Cristo y su palabra contenida en todas las Escrituras. Es decir, que la revelación que Dios dio para salvación del hombre ha sido confiada a la iglesia por cuanto esta es casa de Dios. La casa de Dios. Ahora bien, si nosotros queremos guardar algo, si nosotros queremos sostener algo, si nosotros queremos preservar y mantenerlo separado de lo que no es, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Es definir eso que tenemos que guardar. ¿Qué es eso que tenemos que guardar? ¿Cómo voy a sostener y mantener una verdad que yo no sé exactamente en qué consiste? Primero tenemos que definirla. Hoy nos encontramos con el problema de que muchos dicen que enseñan la Biblia, muchos dicen que guardan las Escrituras, pero nos encontramos con grandes divergencias. Nos encontramos con mucha falta de acuerdo entre dos o más partes en un asunto concreto en una misma congregación. Nos encontramos con un alejamiento paulatino entre dos líneas dentro de una misma iglesia, dos caminos diferentes en maneras de pensar y en manera de considerar lo que Dios dice en su palabra. Entre los mismos que afirman esto, que tienen la Escritura, que tienen la Biblia y para ellos son la norma de su fe en conducta. Nos puede ocurrir que entrando en cualquiera de estas iglesias que ponga en su letrero afuera, iglesia cristiana, que podemos suponer que tienen la Biblia como la revelación de Dios, nos podemos encontrar con buenas sorpresas, con ideas y con cosas que nos sean de todo un problema. Por ejemplo, podemos encontrarnos en esas congregaciones que se llaman cristianas y que dicen tener la Biblia de Dios como la revelación para ellos, que se enseñan que hay que guardar ciertas cosas de la ley como medio para llegar hasta Dios. Este fue el primer gran problema a la vista que llevó a la iglesia a reunirse en ese concilio que nombramos hace un momento en Hechos 15. Y después de debatirlo, enseñaron que había que... señalaron, después de que ellos se reúnen para debatir este problema, ellos señalan a esos que estaban perturbando a los creyentes con esas cuestiones. Y dice en el versículo 24, por tanto, hemos oído, aquí la cuestión fue que ellos querían enseñar que hacía falta la circuncisión también para ser salvo. Y entró en un debate la iglesia con este tema en Jerusalén. Dice el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, vean aquí la autoridad de los apóstoles, a los cuales no dimos orden de lo que estaban enseñando, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué hacemos con estos gentiles?, se preguntaron ellos. ¿Qué hacemos? ¿Los circuncidamos? ¿No los circuncidamos?
¿Vamos a guardar algunas cosas? ¿No las vamos a guardar? ¿Qué hacemos? Y después de debatirlo y haber llegado a un acuerdo, dice que ellos enviaron a Pablo, a Bernabé, a Silas, a Judas, a las iglesias para que ellos establezcan esta cuestión. Y dice el versículo 28, porque ha parecido bien, y presten atención, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos se sentaron a discutir el asunto y se encomendaron al Espíritu de Dios. No era algo que ellos promovían según sus ideas, no, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo guió, habló y ellos se pusieron de acuerdo al Espíritu Santo y a nosotros detrás del Espíritu Santo. No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, porque que os abstengáis de los sacrificios de ídolo, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Así que quedando clara cuál iba a ser la doctrina a seguir y cuáles las normas para que los judíos y gentiles pudieran convivir, lo mencionamos antes, los apóstoles tenían esta autoridad para establecer y definir que estuvieran bien claras esas líneas de diferencia. ¿Cuál sería la confesión en cuanto a ese punto? Ellos establecieron allí una confesión. Había dudas, vamos a colocar una confesión para que quede establecido que esto es lo que tenemos que seguir. Es decir, una confesión donde se aclarase lo que se debe creer y lo que se debe practicar. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar primeramente quienes inquietan y perturban espiritualmente a la iglesia de Dios para la propia tranquilidad y seguridad espiritual y para promover la armonía y la unidad en la iglesia. Había que establecer esto para que no pasemos a mayores. Pero nosotros podemos encontrarnos con muchas más cosas diferentes en una iglesia. Por ejemplo, que se está enseñando que al final de todo el mundo se salvará. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? ¿O que allí se bautizan niños en esa congregación? O entramos a una congregación y nos encontramos dentro con un tremendo jaleo, con una tremenda música a todo volumen, muchos hablando a la misma vez, balbuceando en un lenguaje, cosas que llaman lengua de ángeles, o bailando, o la gente cayéndose al suelo, muertas de risa. O puede que nos encontremos con la gran sorpresa, que entremos a ese lugar y encontramos que la que está subida al púlpito, la que empieza a predicar a los congregados, es una mujer. O también oyendo el sermón, te encuentras que ahí se afirma que la salvación que Cristo realizó también se puede perder. Y así un sinfín de etcéteras. Y todos estos, al igual que aquellos judíos de Hechos 15, versículo 1, dirán estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos las enseñan y las hacen porque ellos la creen de las Escrituras. ¿Por qué hacen? Porque nosotros lo creemos, lo vemos en las Escrituras que eso es de esta manera. Nosotros las interpretamos de esa manera. Pero no podremos compartir ni convivir, sino que al igual que en Hechos 15, 24, tendremos el alma y la conciencia perturbada e inquieta. ¿Por qué? Porque entendemos otra cosa. Entendemos otra cosa. Y estando allí, no podremos. Estaremos inquietos. Por esto, ya hoy no podemos decir que con tener las Escrituras, con tener la Biblia, ya es suficiente para decir y especificar quiénes somos y lo que debemos creer y lo que no debemos creer, o hacia qué dirección vamos a ir. Porque es ingenuo creer que la Iglesia cumple plenamente su deber como columna y como baluarte de la verdad simplemente porque proclama que cree en la Biblia. Es ingenuo, porque la mayoría de los herejes están dispuestos también a decir lo mismo. Porque aún los mormones, aún los testigos de Jehová, aún los católicos afirman semejante cosa con respecto a las Escrituras y simultáneamente ellos están negándolas en muchos de sus aspectos. Así que nos vemos obligados, como lo hicieron en Jerusalén, en aquella ocasión, los ancianos y los apóstoles, a dar un paso más y tener que aclarar, y tener que establecer, especificar más concretamente qué es lo que enseña la Biblia y qué es eso lo que nosotros creemos y practicamos según entendemos que es la palabra de Dios. Entonces, esas matizaciones y aclaraciones no es otra cosa sino la confesión de fe. La confesión de fe. Así que esto no es nada nuevo, hermanos.
Esto no es nuevo, ni estamos aquí inventando algo, porque por un lado, esto es tan viejo como la iglesia misma. Y cada iglesia local, sea cual sea su origen, sea cual sea su denominación, sea cual sea su creencia, posee una confesión de fe. La tengan escrita o no la tengan escrita. Cada denominación tiene una confesión de fe. La tengan ahí físicamente o no la tengan. Nosotros la tenemos. Y es esta confesión, la de Londres de 1689. Pero en general, hoy se le da tan poca importancia a las doctrinas y a las definiciones que nosotros vemos que las confesiones son tan escuetas. Las confesiones son tan raquíticas que apenas sirven y tienen una utilidad para los creyentes en las congregaciones. Si tú miras en las páginas de internet donde las iglesias allí exponen su ubicación, su dirección, su creencia, tú lees la confesión que tienen y madre mía. Así que a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, desde aquella ocasión de Hechos 15, la iglesia de Cristo se ha visto en la necesidad de definir una y otra vez a la luz y a través de los tiempos qué es lo que cree y qué es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque los diversos errores y prácticas que se iban levantando, y es por medio de la verdad definida, es por medio de la verdad guardada que la iglesia puede ser preservada por las generaciones contra los ataques del error del enemigo. Ese es el encargo de la iglesia, es sostener, es diferenciar la verdad del error, porque es la única manera que la iglesia prevalecerá. Y es una gran realidad que una iglesia empieza a decaer cuando la verdad empieza a ser cambiada por la mentira. Y cuando la doctrina de Dios empieza a ser sustituida, ¿por qué? Por las tradiciones y por las invenciones de los hombres. Así que las puertas del Hades, como dice Cristo, no prevalecerán contra la iglesia mientras ésta guarde, separe y defienda la verdad, porque es así como permanecerá como casa de Dios. Es la única manera. Y las confesiones de fe nos pueden prestar una ayuda inestimable en cuanto a esta labor. Pero pese a la gran utilidad que una confesión de fe tiene para la edificación de la iglesia, veamos cómo, metidos en las corrientes de este mundo, no damos el énfasis necesario a este punto. La pregunta es, ¿cómo está nuestra era? ¿Cómo está nuestra congregación? Nuestro siglo. ¿Cómo está el mundo en que nosotros vivimos hoy? Nuestra era está marcada por el existencialismo relativismo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que son tiempos donde se miran y se valoran las cosas según el beneficio que éstas nos den a corto plazo. Todo es relativo. Si funciona, si cumple el propósito y nos da lo que buscamos, eso está bien. Existencialismo, relativismo. No si es verdad o no. No si es bíblico o no es bíblico. Si funciona, va adelante, utilicémoslo. Si da resultado, es para allá que vamos, donde cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno. Y cada uno es dueño en pensar y hacer como a él le parece. En su vida, en la familia y aún en la iglesia. Todo es relativo. También es una era marcada por una posición antiautoritarista. Antiautoritarista, donde todo aquello que huela a una definición clara y definida, autoritativa, ya se desprecia como despotismo, como radical, como rozando el legalismo. No quiero que me limiten. Yo no quiero que me limiten. No hay que ser tan cerrado de mente aquí. Todos tenemos derechos. Eso de verdades absolutas como que no. Tenemos una libertad y tenemos el derecho de que podamos nosotros tener alguna revelación en cuanto a esto o aquello. Antiautoritarista. Es una era marcada por esto. ¿Y qué hay del sentido de aislamiento histórico donde nosotros nos movemos hoy? Donde queremos romper con los esquemas anteriores. Queremos romper con todo lo que es pasado. Hay que enterrar lo antiguo. Está pasado de moda. Queremos ser originales. Y con nuestras ideas y nuevas formas nos creemos ser los exclusivos de aquello o de lo otro. Y aislándonos de nuestra historia, nos privamos de aprovechar todo lo que otros con anterioridad han caminado y adelantado para nuestro beneficio.
para nuestro beneficio. Así es nuestra era, marcada por el relativismo, por lo relativo, desechando las verdades absolutas y no queriendo beneficiarse por causa de sus corazones orgullosos de las sendas antiguas. Así que conozcamos y seamos conscientes de los siglos, de los tiempos y de las corrientes que arrastran, para no vernos arrastrados nosotros también por ellas. Porque estas tendencias nos pueden predisponer contra una confesión de fe como esta. Nos pueden predisponer a estar en contra de una confesión como esa. Y precisamente porque son así nuestros tiempos, es que necesitamos una confesión de fe como la que nosotros vamos a estudiar. Pasemos a la siguiente cuestión. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Qué es una confesión de fe? El tiempo se va volando, ¿verdad? Una confesión no quiere decir otra cosa sino lo que nosotros confesamos. Es un credo. El credo es lo que uno cree. Es lo que uno establece como verdad, lo que uno cree como verdad, lo que nosotros creemos con respecto a la palabra de Dios. Pero vamos a dar una definición un poco más precisa en cuanto a lo que es una confesión de fe. El pastor Gregory Nichols, él ha dicho lo siguiente: una confesión de fe es una comprensiva, precisa y ordenada serie de afirmaciones acerca de qué es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña respecto a los asuntos más importantes. Voy a repetir esa definición porque vamos a estar considerando estos tres aspectos que el pastor menciona. La confesión de fe es una comprensiva, precisa y ordenada serie de afirmaciones acerca de qué es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña respecto a los asuntos más importantes. Vamos a hablar acerca de esta definición que el pastor ha dado. Él dice que primero es comprensiva. La confesión de fe es comprensiva. Significa que son una serie de definiciones completas y balanceadas en esas cosas que nosotros creemos. No se trata de poner la mayor cantidad de cosas allí de lo que nosotros creemos, sino hacer un esfuerzo para aclarar dónde está el mayor peso, dónde está el énfasis sobre esas cosas que son más importantes de las que nosotros creemos. Son comprensivas, están balanceadas. Él dice también que son precisas afirmaciones, son afirmaciones precisas, no son afirmaciones generales. No son vagas sobre lo que nosotros creemos y estamos allí meditando y listo, pongamos esto como verdad. Es por eso que puede ser un tanto ardua el poder estudiarlas, porque no son ideas sencillas sacadas de la superficie de la cabeza de cualquiera que se está imaginando que esto pueda ser así o asá. No son ideas generales. Lo primero que se me ocurre, pongámoslos allí. No, sino que estas fueron producto de horas y horas de meditación. Horas y horas de discusiones, de debates, de estudios, de investigación, de reflexiones, de análisis. Hombres se han pasado años para establecer estas verdades como conjunto de pilares de la palabra de Dios. No es una idea vaga, son precisas afirmaciones. Y las conclusiones de todo esto se refleja luego ahí en la confesión. Si nosotros estamos acostumbrados a ser perezosos con nuestra cabeza, entonces nuestros pensamientos serán genéricos, serán vagos y no precisos, sino vacilantes, y no estaremos preparados en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Pero no es el caso de esta confesión, hermanos, que fue producto de unas consideraciones cuidadosas y luego de muchos debates. Esto ya tendremos tiempo para ir mirando. Cuando vayamos entrando en cada uno de esos temas, ya iremos mirando qué profundo el tema de estudiar cada punto de esta confesión de fe. Y él dice que también que son afirmaciones ordenadas. Son comprensivas, son precisas y son ordenadas. Esto quiere decir que su arreglo es por tópicos, es por temas, pero en una forma sistemática y razonablemente ordenada. Es ordenada. Los temas que contienen son sacados y deducidos de la Biblia misma, pero ordenados de acuerdo a una lógica. Aquí detrás de esto hay un pensamiento desarrollado de una manera ordenada. Así empieza el capítulo 1. Por la base sobre la cual se va a trabajar y a desarrollar todo lo que viene después. ¿Cuál es esa base? Las Escrituras.
Empieza a hablar de las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? ¿Cuáles son sus características? Su necesidad. ¿Qué lugar debe ocupar la palabra de Dios? Es lógico que empiece por ahí. Y una vez definida con precisión y marcado el énfasis de respecto al tema de las Escrituras, pasa al otro tema que, por supuesto, es Dios. Es Dios, es su naturaleza, su deidad, atributos como trino que es Él. Luego en el capítulo 3, según el orden, vendrán los decretos de Dios. Estos son los planes que Dios hizo antes de los tiempos en la eternidad. Y lógicamente vendría el comienzo de la ejecución de esos planes. ¿Cuál es el comienzo de la ejecución de esos planes? La creación. ¿Ven el orden? Ese orden lógico. Y por supuesto después del capítulo 5, la relación que Dios tiene con esa creación. O sea, su providencia. Y así sucesivamente. Vemos que son afirmaciones comprensivas, precisas y ordenadas. De forma tal que teniendo todas estas condiciones elaboradas de manera comprensiva y clara, nosotros podemos decir, esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña con respecto a esto y con respecto a lo otro. Estas cosas concretamente son los principios fundamentales para nuestra fe, para las cosas más importantes que nosotros creemos. Y al ser colocadas de forma ordenadas, las podemos usar como una excelente ayuda para nuestro estudio de las Escrituras y para enseñarlas también, hermanos, en nuestros hogares, a nuestros hijos, para que nuestros hijos vengan y crean lo mismo que nosotros creemos. Vamos a dejarlo aquí, porque se nos acabó el tiempo. La siguiente pregunta sería, ¿qué lugar debe ocupar la confesión de fe en una iglesia? Pero vamos a dejar contestar esta pregunta el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Pero tengamos en cuenta estas cosas acerca de lo que hemos visto. Lo que significa una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Qué utilidad tiene una confesión de fe en la iglesia? Esa iglesia en la que Cristo es la cabeza, en la que Él le encomendó para que sea esos vasos de barro que contienen ese gran tesoro, que es el Evangelio de Cristo, que a la misma vez son las llaves del reino de los cielos. Esa verdad que tenemos nosotros la responsabilidad de parte de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, de guardar, de sostener y de promover, librándolas de todo error e identificando a aquellos que vienen y perturban la tranquilidad y la paz de la iglesia. Que el Señor nos ayude y podamos continuar con esto en la próxima semana. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.